nombre es Gabriel Márquez, soy interno universitario de la UACA y estoy cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. Hoy me toca hablar sobre el tema de quemaduras. Em, bueno, entonces este sería el cronograma en el que voy a estar hablando de la introducción, de epidemiología, de etiología, de fisiopatología, clasificación, manejo de quemaduras, tratamiento y al final unas conclusiones. Entonces, bueno, se considera quemadura aquella lesión de la piel o anexos del tejido celular subcutáneo, compromiso de músculo o tejido óseo que haya sido producida por la exposición ya sea a agentes térmicos, químicos, eléctricos, o radiaciones y que van a producir una destrucción celular y un desequilibrio proteico, va a producir también edema, pérdida de volumen intravascular normal por el aumento de la permeabilidad vascular. Eh, las quemaduras representan una de las principales causas de lesiones no intencionadas en la población pediátrica, con una repercusión social importante, esto debido a su morbimortalidad y a las posteriores secuelas. Los niños son especialmente vulnerables a las quemaduras, siendo la quinta causa más común en lesiones no fatales durante la infancia. También, según la OMS, en la población infantil, las quemaduras van a constituir la tercera causa de muerte por lesiones no intencionadas en menores de 14 años, detrás de los accidentes de tráfico y los ahogamientos, y la segunda en menores de 4 años. Sobre la epidemiología, igualmente, según la OMS, las quemaduras van a constituir un problema de salud pública a nivel mundial y van a provocar alrededor de 180.000 muertes al año, de las cuales la mayoría se produce en los países de ingreso bajo y medio. En Estados Unidos, las quemaduras constituyen la segunda causa más común de muerte accidental en niños menores de 5 años. Y el problema más grave es que por cada 2.500 niños que mueren por quemaduras, 10.000 sufren incapacidad permanente. Y en países como por ejemplo latinos como en Chile, las quemaduras constituyen la primera causa de muerte entre los niños de 1 a 4 años. Casi el 30% del total de las muertes por lesiones y violencia en este grupo etario. Casi el 75% de todas las quemaduras en niños pueden prevenirse. Los niños empiezan a caminar y son los que más a menudo como sufren quemaduras de tipo, como se les dice, escaldaduras por líquidos calientes o también por llamas. La mayoría de los niños de hasta 4 años van a estar hospitalizados por lesiones relacionadas con quemaduras. eh, de este tipo, quemaduras por líquidos calientes de hasta un 65% o quemaduras por contacto de hasta un 20%. Desde el 2017 en Costa Rica había una tendencia más bien hacia la baja en cuanto al número de niños hospitalizados por las quemaduras en el Hospital Nacional de Niños. En el 2016, por ejemplo, se hospitalizaron 408 menores. En el año 2017 ya se hospitalizaron menos, 332. En el 2018, 306. En el 2019, 309, pero aumentó ya en el 2020 durante el confinamiento por la pandemia, ya llegando hasta 341 menores. Y esas cifras corresponden a menores en un rango de edad que va desde 0 a 13 años y donde el 68% de esos menores tenían entre 0 a 4 años y que el rango de edad más importante en Costa Rica y a nivel mundial en cuanto a incidencia de quemaduras es este mismo último, el de 0 a 4 años. Y las más frecuentes en pediatría son las quemaduras térmicas por contacto con líquido caliente, que suelen ser extensas pero poco profundas. Le van a seguir por un 11% por contacto con objetos calientes, 9% por fricción y 8% por fuego directo. También es importante mencionar que la mayoría de los accidentes a esta edad ocurren en el hogar y tienen como causa la exposición a líquidos calientes, a fuego y a conducción eléctrica, y se considera que los mayores riesgos de sufrir una quemadura en la infancia van a estar asociados a una inadecuada supervisión de los padres o de los encargados y también por maltrato infantil.
En lo que sería la etiología, en este cuadro podemos ver lo que serían los agentes físicos que van a producir quemaduras, dentro de los que podemos destacar tres que son los más comunes y de mucha importancia, que son los agentes físicos, donde las quemaduras térmicas son las más frecuentes y van a representar más del 90% de los casos. Se van a clasificar en tres subgrupos, que son las quemaduras por contacto, que a su vez pueden ser con un sólido caliente o con un líquido caliente, quemaduras por llama, que son más o menos extensas, pero casi siempre son profundas. Y cuando se producen, se da como en espacios cerrados y se asocia a menudo a lesiones pulmonares por inhalación de humos, sustancias tóxicas producidas en en la combustión, como puede ser el monóxido de carbono, el cianuro, partículas de suspensión, gases a alta temperatura, entre otras. Luego también tenemos las quemaduras eléctricas que pueden ser de dos tipos. Las primeras son las quemaduras que se dice por flash eléctrico, que es cuando no existe un paso de corriente a través del organismo al producirse un cortocircuito y se producen a temperaturas muy altas y son de muy corta duración. La lesión es bastante superficial y va a afectar las superficies corporales expuestas, como puede ser la cara y las manos. Es posible que en estos casos que aparezca una afectación corneal y en ocasiones se asocia a quemaduras térmicas al incendiarse la ropa de la persona accidentada. Las del segundo grupo son las quemaduras eléctricas ya con paso de corriente a través del organismo, que son lesiones que casi siempre son muy profundas y en las que el porcentaje de superficie corporal quemada no es un indicativo del daño real, em, debido a que en los casos severos existen lesiones musculares, óseas, también tendinosas, lesiones nerviosas y vasculares que son graves y que se pueden asociar a lesiones por electrocución. Y también las quemaduras por radiación, especialmente por los rayos ultravioleta, después de exposiciones solares y también por radiaciones ionizantes. También vamos a tener las quemaduras químicas que se pueden clasificar en quemaduras por ácidos que son generalmente limitadas y de una profundidad media siempre que hayan sido lavadas rápidamente y de manera abundante. Y las quemaduras por bases o álcalis que son más profundas que las producidas por los ácidos y generalmente son evolutivas. Suelen ser muy profundas y dolorosas y van a necesitar un tratamiento específico por quelación del agente causal con gluconato cálcico intralesional, vigilando igual la aparición de hipocalcemias severas. En lo que sería la fisiopatología, cuando se produce, digamos, una quemadura, se va a generar un daño por calor a nivel de la microvasculatura. Eso va a aumentar la permeabilidad vascular y va a generar un edema intersticial y celular. Y eso va a llegar a producir un shock hipovolémico que va a su vez a producir una hipoxia tisular, lo que va a llevar a la muerte tisular. También puede llegar a generar lo que sería una reacción inflamatoria local, que va a producir una liberación de sustancias de reacción inflamatoria. Eso va a generar una trombosis, vasoconstricción, va a haber una agregación plaquetaria y que va a llegar a producir también una hipoxia tisular, con la consecuente muerte tisular. En lo que sería la clasificación, las quemaduras se van a clasificar de diferentes maneras, empezando, digamos, por según la profundidad. En este caso, vemos que se va a dividir por grados. El grado uno que afecta a la epidermis, se observa la piel eritematosa, seca, sin inflamación, sin necrosis, sin ampollas también, eh, va a presentar vitropresión positiva, va a ser dolorosa con sensibilidad normal y se cura espontáneamente sin cicatriz en menos de 7 días. Las del grado 2 que pueden ser superficial o profunda, y se va a denominar superficial si afecta a la epidermis y al tercio superior de la dermis. La reaparición va a ser espontánea con una cicatriz de 7 a 14 días. Y en el caso de la profunda, sí afecta a la epidermis y los dos tercios profundos de la dermis, y la reparación va a ser lenta con cicatriz y pérdida de anexos. Se va a observar también que la piel va a estar roja, blanca, rosada, húmeda, con pequeñas como vejiguitas, también ampollas. La vitropresión va a estar positiva y va a ser dolorosa y con sensibilidad conservada.
En el caso de las de grado 3, que ya es cuando afecta piel y anexos, se observa una piel blanca, carbonizada, como con una úlcera seca, hay pérdida de sensibilidad, también hay trombosis venosa, no se blanquea a la vitropresión y para la reparación queda una cicatriz con retracción y sí se va a necesitar del uso de injertos. El otro tipo de clasificación va a ser según la severidad. Vamos a tener las leves, que van a ser todas esas quemaduras de grado 1, todas las de grado 2 que sean superficiales de 10% de extensión, todas las de grado 2 profundas también y las de grado 3, pero que sean menores del 5% de extensión y dependiendo de la localización. Y que van a ser estas lesiones aisladas que no afectan cara, manos, pie o periné. Luego vamos a tener las moderadas, que van a ser niños menores de 2 años con cualquier quemadura de grado 2 o 3. Todas las de grado 2 serían de un 10 a un 30% de extensión. En menores de 10 años sería más de un 10 a un 20% y en adolescentes de un 15 a un 20 a un 25%. También todas las de grado 3 entre 5 y 10% de extensión y quemadoras que estén infectadas. Y estas van a ser esas lesiones producidas por alto voltaje, sospecha de lesión por inhalación y por problemas médicos que sean predisponentes a infecciones. Luego vamos a tener las graves, que van a ser todas las de grado 2 de más del 30% de extensión, todas las de grado 3 de más de 10% de extensión, todas las quemaduras por inhalación, todas las eléctricas o por congelación, y las que se encuentran en sitios especiales como las manos, la cara, palmas, pliegues, genitales, pacientes con enfermedades asociadas como diabetes, cardiopatías, desnutrición, inmunocompromiso, entre otras o pacientes también politraumatizados. Estas van a ser quemaduras por alto voltaje, lesión por inhalación confirmada, quemaduras que van a estar en cara, ojos, orejas, genitales o articulaciones y lesiones asociadas. El otro tipo de clasificaciones según la extensión. Existen varias formas de calcular la extensión de una quemadura. Entre ellas se encuentra la del puño del niño con 1%. Este, que sería la regla de la palma de la mano, digamos, se mide la palma de la mano del niño, incluyendo los dedos, y estando juntos, se considera como un 1% de la superficie corporal y este método se usa en quemaduras poco extensas, sobre todo cuando es una quemadura irregular o parcheada. Se puede calcular sabiendo que la palma del paciente, digamos, desde el borde de la muñeca a la punta de los dedos, equivale a ese 1% de la superficie corporal total. Y si solo se cuenta la palma sin los dedos, sería un 0,5% de la superficie corporal total y se puede utilizar a cualquier edad. La otra sería la regla de los 9 de Wallace, que no es exactamente la más exacta en niños. Es un método fácil de recordar y es usada ampliamente por pediatras y que consiste en asignar múltiplos de 9 a diferentes zonas corporales y tiene la ventaja de que se usa para calcular grandes superficies de forma más rápida, pero tiene el inconveniente de que va a depender de la superficie corporal. Eh, la otra Igualmente, dentro de según la extensión, vamos a tener la tabla de Lund y Browder, que es el método más recomendado para calcular el área de la superficie corporal quemada en los niños. Y la ventaja es que es la más exacta y es útil en quemaduras extensas y múltiples. Pero el inconveniente es que es como la más complicada, por decirlo de alguna manera. En ese caso, se clasifica en 5 grupos etarios en la que va de menores de 1 año, bebés de 1 año, niños de 5 años, de 10 años y adolescentes de 15 años y más. Luego vamos a tener, según la localización, que esta clasificación, en este caso, va a relacionarse con el pronóstico y por lo que una lesión profunda que afecte pliegues de flexión, que va a generar retracción, secuelas funcionales con toda probabilidad. También van a existir estas zonas especiales que son potenciales productoras de secuelas que ya he mencionado antes, como serían los pliegues de flexión, la cara, las manos y los pies.
En lo que sería el manejo de las quemaduras, vamos a tener lo que sería lo primero, que serían los primeros auxilios. La atención inicial a una quemadura debe iniciarse en el lugar del accidente, se debe abordar de una manera específica cuando ocurre el incidente para evitar que se agrave la lesión, por lo que, digamos, se debe detener el proceso de la quemadura, ya sea alejando a la persona quemada del agente de calor o apagando las llamas en las ropas. Si es por una quemadura eléctrica, se debe separar a la persona del contacto eléctrico por medio de algún aislante, sin hacer contacto con la corriente. En caso de que sea por químicos, lo que se recomienda es diluir por lavado abundante con agua, quitar toda la ropa contaminada por la sustancia química, retirar con cuidado las pulseras, anillos, relojes, prendas apretadas sobre el área afectada antes de que se forme un edema. También es importante recoger en el lugar del accidente la hora del mismo, el mecanismo de producción, el traumatismo, tóxicos implicados, posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono o cianhídrico, antecedentes patológicos, alergias y estado vacunal de ser posible. Em, en lo que sería la atención general del paciente quemado, pues se debe realizar monitorización de la función cardiopulmonar, se debe iniciar maniobras de resucitación de ser necesario, también aplicar compresas húmedas en áreas quemadas para aliviar el dolor, disminuir el efecto del calor sobre los tejidos, ya que, digamos, el enfriamiento inmediato después de la quemadura va a limitar el área de la lesión y va a mejorar la cicatrización de la herida. Eso se debe, digamos, a que, digamos, se hace con precaución para evitar la hipotermia sistémica y no se debe utilizar hielo porque puede producir mayor isquemia e hipotermia. Se debe cubrir la quemadura con una sábana limpia y sobre ella poner una manta para conservar el calor corporal. Las zonas quemadas deben elevarse para disminuir el edema antes y durante el transporte. Si se sospecha inhalación de grandes volúmenes de monóxido de carbono, si se debe administrar oxígeno a la mayor concentración posible por medio de una mascarilla. Si no hay líquidos endovenosos, si el paciente está consciente, se puede administrar abundante suero de rehidratación oral y explicar al paciente y a sus familiares que no está indicado aplicar pomadas ni ningún tipo de soluciones como café, tomate, crema dental, entre otras. Igual es importante mencionar que las compresas húmedas no se recomiendan en pacientes con una o más extremidades con quemaduras de grado 3 o que sean extensas, más que todo por el potencial de producir hipotermia. También se debe colocar accesos endovenosos en áreas quemadas, excepto en ciertas situaciones especiales, cuando las quemaduras son extensas. Igual se debe dejar libre la poca piel para la rotación de catéteres y está contraindicada la vía oral en pacientes politraumatizados. En lo que sería el manejo hospitalario, el pediatra de urgencias es el que se va a tener en la labor primordial de establecer las prioridades iniciales para la gestión de un paciente quemado y las condiciones que amenazan la vida, como el compromiso de las vías respiratorias, insuficiencia respiratoria o la circulación inadecuada, que tienen que ser reconocidas y establecidas lo más pronto posible eh, en urgencias. Y esto se va a hacer con la evaluación rápida inicial del paciente, esta evaluación va a iniciar con lo que sería el triángulo de evaluación pediátrica y el ABCDE de emergencias. Igual iniciando la secuencia con reanimación cardiopulmonar si fuera necesario. También es importante la anamnesis, la exploración física y, y que todo esto se haya a cabo de una historia clínica detallada donde se debe estar informado acerca de los antecedentes personales, el agente productor de la quemadura, el tiempo transcurrido y, muy importante, como dije anteriormente, la valoración del estado general del paciente en quemaduras graves con el ABC de emergencias. Lo primero sería la vía aérea, donde sí se debe verificar su permeabilidad y determinar si existe necesidad de intubación endotraqueal. La presencia de estridor, de ronquera o quemaduras en la cara va a conllevar un riesgo de obstrucción rápida de la vía aérea, por lo que sí van a meditar un manejo prioritario y si existe evidencia de compromiso respiratorio, como quemaduras faciales, hollín en boca y nariz, taquipnea, disfonía, estridor, alteración del sensorio o entre otros, se debe administrar oxígeno al 100%.
El siguiente paso es la respiración, donde hay que valorar la frecuencia respiratoria, la profundidad, el esfuerzo inspiratorio, auscultar ruidos respiratorios patológicos y en caso de pacientes con quemaduras circunferenciales en el tórax o el abdomen, pueden desarrollar un compromiso respiratorio como un resultado de la disminución de la extensibilidad de la pared torácica, por lo que sí se debe monitorizar con pulsioximetría y capnometría. Luego seguiría la circulación. El paciente quemado es hipovolémico, por lo que hay que valorar la presencia de un shock o una hipoperfusión tisular. Y los pacientes con signos de circulación comprometida en la presentación inicial, como puede ser taquicardia inexplicada, mala perfusión periférica o hipotensión, deben evaluarse cuidadosamente para detectar lesiones asociadas. Se puede iniciar ya en esta fase con expansión con suero salino o ringerlactato a 20 mililitros por kilo por dosis. Eh, Luego seguiría el apartado neurológico, que es cuando hay una disminución del nivel de conciencia, que puede ser resultado de la misma hipoxia, de la hipotensión, de hipoglicemia, o algún traumatismo craneal concomitante o intoxicación por monóxido de carbono, por lo que sí se debe aplicar medidas para tratar posibles causas y ver si mejora el nivel de conciencia. Por último está el apartado de la exposición, que es en la que si las quemaduras aún no han sido lavadas, se debe realizar en ese momento. Así también la retirada de toda la ropa, de joyas, se debe determinar la profundidad de las lesiones, la extensión de las mismas en función del porcentaje de superficie corporal total, también la localización y lo que va a darle al médico. Digamos, esto es lo que le va a dar al médico es una guía terapéutica general de lo que necesita el paciente y si debe ser derivado a un centro especializado. En lo que sería el tratamiento, bueno, muy importante la reposición hidroelectrolítica. Todo paciente con lesión mayor al 10% de la superficie corporal quemada tiene indicación de rehidratación intravenosa y si la lesión es mayor al 20% se realiza por vía central. En cuanto a la elección del líquido a administrar, el Ringer-Lactato es el fluido de reanimación y mantenimiento de elección. La reposición se puede calcular por la fórmula de Paclan para el manejo de los líquidos. En las primeras 24 horas post quemadura se puede utilizar solución Ringer lactato. Eso se hace con la fórmula de Paclan, que es como la más utilizada. Se dan de 3 a 4 mililitros por kilo por el porcentaje de superficie corporal quemada, la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Se recomienda igual agregar un 5% de glucosa al líquido de mantenimiento para niños con un peso menor a 20 kilos para prevenir que haya una hipoglicemia. También los coloides a menudo se agregan después de las 24 horas o cuando los pacientes requieren aumentos progresivos en los volúmenes de cristaloides. Y los niños que requieren grandes volúmenes de líquido para mantener una perfusión adecuada o que no mejoran con la reanimación con líquidos, sí deben ser evaluados de manera más cuidadosa para detectar alguna otra afectación que pueda causar algún compromiso cardiovascular, como alguna lesión oculta, un shock neurogénico o por lesión medular espinal. Em, En el tratamiento de las quemaduras leves, vamos a tener que primeramente se va a hacer, digamos, lavado con suero fisiológico de una manera similar. Se dice que solo se debe utilizar agua potable o suero fisiológico con un jabón suave para lavar las quemaduras leves. Antisépticos tópicos, digamos, en el momento del desbridamiento de las vejiguitas, sin extirpar las ampollas pequeñas. Lo que pasa nada más con el uso de antisépticos como la clorexidina es que pueden interferir en el proceso de la cicatrización, por lo que si se utilizan, sí puede haber un alto riesgo de contaminación y debe ser enjuagado posteriormente. Eh, La cura diaria con antibiótico tópico y oclusión no compresiva en las leves de segundo a tercer grado, no oclusivas en el cuello, en la cara y el periné. También el cuidado local de la quemadora tiene como un objetivo proteger la superficie de la herida.
se debe mantener un ambiente húmedo, promover, digamos, la curación y limitar la progresión de la lesión al mismo tiempo que se debe minimizar la incomodidad para el paciente. Y en las quemaduras superficiales, a menos de que sean muy extensas, no es necesario ningún tipo de tratamiento, salvo el lavado y el enfriamiento local inicial, analgesia adecuada, digamos, como el paracetamol o el ibuprofeno, crema hidratante, protección solar. Igual es importante mencionar que en los sucesivos cambios de cura sí se debe enjuagar solo con agua, con suero fisiológico, idealmente a una temperatura de 32 grados para eliminar el exudado o restos de pomadas y también aplicar el nuevo apósito según sean las necesidades. En lo que sería la profilaxis antitetánica energésica, digamos, si se recomienda la analgesia como uno de los pilares básicos del tratamiento de un quemado y se debe iniciar de forma precoz, de ser posible incluso en el lugar del accidente. La analgesia suele ser necesaria para controlar el dolor causado por la quemadura y también para la misma limpieza y los cambios de apósitos. Los analgésicos más usados en quemaduras menores son paracetamol, ibuprofeno, metamizol, y también se pueden usar antiinflamatorios tópicos y se va a hacer un seguimiento hospitalario ante la presencia de alguna infección, pero no sean antibióticos de manera profiláctica. Este, igual también se le da seguimiento a la aparición de úlceras en zonas de estética o de flexoextensión. En lo que sería el tratamiento de quemaduras graves, igual en caso de quemaduras graves, el protocolo sería, digamos, asegurar la vía aérea, mantener una buena oxigenación, valorar la intubación endotraqueal, em, Ventimas con oxígeno al 100%, en caso de inhalación de humos, mantener 100% con reservorio. Se va a monitorizar también el paciente, el ritmo cardíaco, la tensión arterial, la saturación de oxígeno. Se debe evitar la hipotermia, por lo tanto al paciente hay que envolverlo en sábanas limpias, mantenerlo abrigado. Se le pone sonda urinaria también, debe colocarse lo antes posible. Sonda nasogástrica también en pacientes que presentan vómitos y en quemados que superen el 20% de la superficie corporal. En la analgesia y la sedación se van a administrar analgésicos narcóticos por vía intravenosa y en caso de quemaduras de segundo grado profundas puede ser útil emplear incluso morfina, hidrocloruro subcutáneo de 0,1 a 0,15 miligramos por kilo, en una dosis máxima de 10 miligramos por día y antes procedimientos invasivos como intubación, colocación de vías centrales, desbridamiento de las heridas, entre otros, el fármaco que se indica por el doble efecto analgésico y sedante y por seguridad, perdón, es la ketamina a 1 o 2 miligramos por kilo por dosis. Y también se recomienda la inmunización antitetánica. El tratamiento local también, como retirar ropas quemadas de forma no traumática, cubrir las quemaduras con compresas empapadas con suero fisiológico a temperatura templada, digamos, con el fin de no interferir la valoración posterior del centro hospitalario y que se determine también el tratamiento definitivo. No se debe poner antisépticos con colorantes, digamos, y no se debe tampoco aplicar pomadas de ningún tipo. Se debe elevar los miembros para evitar el síndrome compartimental. También se dan protectores gástricos para evitar alguna úlcera por estrés y se va a pautar, digamos, un protector gástrico para evitar este tipo de úlceras y se va a iniciar de forma temprana la alimentación por vía enteral, a ser posible y en superficie corporal quemada mayor al 10% para prevenir la aparición de hilio paralítico y porque también disminuye el riesgo de translocación bacteriana y de sepsis. Ya en lo que sería la cobertura de las quemaduras, el principal objetivo es más que todo limitar el crecimiento de microorganismos y evitar posibles infecciones y favorecimiento de epitelización. En este caso vamos a tener lo que serían las curas tópicas, que digamos una vez lavadas, retiradas la ropa y las joyas, se va a proceder al desbridamiento del tejido desvitalizado, incluidas las ampollas rotas, para disminuir el riesgo de infecciones
y posteriormente se tiene que cubrir la quemadura con gasas de malla, que se ajusten bien a las superficies a tratar y movimientos del paciente, pero sin que se adhieran a la lesión. También se van a usar vendajes en quemaduras de segundo grado superficial. Una opción adecuada serían las gasas con parafina solas o asociadas a antibióticos, según sean las características de la herida. Si son extensas, se valoran apósitos hidrocoloides con plata o biosintéticos. Y a las de segundo grado profundo y tercer grado se les puede aplicar antibiótico tópico y usar asociados apósitos hidrocoloides con plata o biosintéticos. También antibióticos tópicos. Realmente, digamos, no se recomienda el uso rutinario de antibióticos tópicos en el tratamiento de las quemaduras menores, pero en caso de que se usaran, la sulfadiazina es un antibiótico tópico de primera elección. Está contraindicada en menores de 2 meses y lo que hace es que potencia la acción antimicrobiana y añade como un poder de penetración, digamos, en la úlcera, pero que no se recomienda, pero igual no se va a recomendar de manera rutinaria. Otra opción es la nitrofurazona, que es muy usada, pero digamos, su indicación cada vez ha sido más restringida por el efecto reducido y por posibles reacciones alérgicas en el 4% de los pacientes. También la bacitracina, que es una alternativa a la sulfadiazina y que se puede aplicar cuando la quemadura esté localizada en zonas expuestas, por ejemplo al sol, como la cara, en pacientes con hipersensibilidad a las sulfamidas también. No se recomienda el uso en recién nacidos ni en superficies que sean muy extensas por el elevado riesgo de absorción sistémica. Y en lo que serían las conclusiones, igual es importante tener en cuenta que las quemaduras en niños, tanto en niños como en adultos, van a ser una patología realmente fácil de prevenir, pero que de igual manera puede convertirse en una enfermedad que pone en gran riesgo la vida y que puede llevar en ocasiones a la muerte. Teniendo, digamos, en cuenta el compromiso alcanzado por la lesión, el tiempo que acudan los pacientes a los centros asistenciales, las medidas iniciales que recibieron como pueden ser los tratamientos de las lesiones, también otro tipo de quemaduras como las eléctricas que se observan en lactantes que por instinto, digamos, de explorar, de jugar con los tomacorrientes. em, por lo que es importante que los padres tengan una vigilancia de lo que hacen sus hijos, de los objetos que están al alcance o que están descubiertos. También tomar en cuenta que el manejo inicial que se le da a toda quemadura es primordial y que va a depender, digamos, de esto va a depender el pronóstico del paciente. Y este tipo de patología igual puede llegar a evitarse con una simple prevención adecuada, por lo que igual es importante concientizar al personal médico para realizar una educación a la población, mostrando, digamos, factores de riesgo que puedan llegar a prevenirse y que se pueda disminuir el número de accidentes de este tipo. Y por último, recordar también lo importante de seguir los protocolos de la manera más pronta y adecuada posible, poniendo igual un especial énfasis en el ABCD de emergencias, que es crucial para el manejo inicial y que va a llevar a una mejor resolución, un mejor tratamiento y un pronóstico del paciente más favorable. Esa sería la bibliografía y muchas gracias por su atención.